Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. El Señor los bendiga, mis amados hermanitos. El día de hoy me toca compartir la bendición de compartir la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Y el mensaje que voy a compartir con ustedes es un precioso mensaje que nos dio Papito Dios cuando estábamos en la convención. Este mensaje lo compartimos, nos lo dio para los ministros y pastores, pero también no quisimos que se quedara allá nada más, sino también compartirlo con la iglesia. Y es un bello mensaje, se llama La primavera del Espíritu Santo en la Gran Comisión, llamados a ser Dorcas o Tabitas. Y vamos a empezar con Joel capítulo 2, versículo 28 y 29, creo que aquí viene. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Nos vamos a quedar un poquito ahí, mi precioso, en el texto. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y eso es algo que el Espíritu Santo está haciendo, es derramando su Espíritu Santo sobre todos nosotros, y hay esos sueños y hay esas visiones, y hay todo eso, pero todo tiene propósitos, todo es un porqué y un para qué, para servir a Dios y para la salvación de las almas. Y vuestros jóvenes verán visiones, y sobre todos los siervos y sobre todas las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto fue profetizado hace muchísimos años, pero viene siendo para ahora, porque es para este tiempo en el que estamos viviendo. Ahora sí, precioso, el que sigue. Y hablamos de qué es la primavera del Espíritu Santo. ¿Qué significa la primavera? Muchas veces escuchamos que es una estación del año, pero la primavera tiene connotaciones más fuertes. Y dice, la primavera es una invitación, primero que nada, a dejar volar la mente, imaginando nuevos proyectos y cambios en la vida, porque hay un momento en el que hay que focalizarnos, centrarnos en lo esencial y lo que se puede lograr, asumir lo que se puede lograr. Puede ser valiente y no conformista, no conformarnos en que, no importa, va a pasar, pero también es importante no perdernos en el bosque de las intenciones, en que intentamos esto y nada logramos, sino concentrarnos en algo. Es una época o temporada de crecimiento o desarrollo, donde podemos ir para más adelante. ¿Qué sigue, precioso? Para el profeta, bíblicamente, ¿qué significa? La primavera era una metáfora de la renovación, es un renovar espiritual. Se refería a la situación de esterilidad que vivía la nación de Israel después de muchos años de desobediencia y de una larga cautividad en Babilonia. Ellos habían estado mucho tiempo ahí y había algo nuevo, era un renacer. Cuando los judíos regresaron a su tierra natal, sintieron un gran júbilo y la esperanza de un futuro mejor. Algo iba a cambiar, algo iba a ser diferente. La historia nos muestra que no todo fue color de rosa, también hubo problemas, también hubo cosas difíciles. Después de regresar fueron invadidos por los griegos y luego por los romanos, y hubo muchas cosas que les pasaron. ¿Seguimos, precioso? Uno anterior, uno para atrás. Pero en medio de esa época turbulenta llegó Jesús. Pasó mucho tiempo para que llegara Jesús, el Mesías esperado, el Salvador prometido desde el principio de la humanidad. Todo fue preparado para la llegada de Jesús. Él vino a traer una verdadera primavera espiritual a todos, a judíos y a no judíos. Esa era la diferencia y era el cambio. Anteriormente todo era solo para el pueblo judío, pero desde la llegada de Jesús también era para el no judío. Lamentablemente, muchos no lo reconocieron y lo entendieron y lo rechazaron. Era el que estaban esperando, pero no lo reconocieron. Y al no reconocerlo, fue rechazado. Sin embargo, no podemos juzgar fuertemente al pueblo judío, porque muchos lo hicieron por su fidelidad a Jehová. Temieron fallarle a Jehová. Entonces, eso es importante.
su muerte y resurrección de Jesús no fueron el final, había algo más. Igual como cuando una semillita la ponemos y tiene que morir la semilla para germinar, de la misma manera, la resurrección de Jesús nos asegura la primavera espiritual, la nueva vida está al alcance de todos nosotros. Gracias, gloria a Dios. Gracias, mi hermanito. La nueva vida está al alcance de todos nosotros. Solo basta con que querramos, con que esperemos, con que lo deseemos y con que nos pongamos a obrar. ¿Seguimos, hermoso? En Isaías 43:19 nos dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esa es una profecía bien tremenda, donde en el desierto iba a haber esos ríos, y de pronto escuchamos en la actualidad que hay lugares en el desierto donde empieza a haber ríos, donde empieza a haber inundaciones, donde antes había sequedad. Pero eso es algo bien tremendo de lo que nos habla. Ahora vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad, pero bien importante, recordemos que no es que ni hay tres dioses, ni es un Dios en tres personas, sino es Papito Dios, es Jehová de los ejércitos, es el gran yo soy, es su Hijo Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, y es el Espíritu Santo, que es el Consolador. Él es la fuerza activa, el poder, la manifestación, la divinidad también de Dios. Entonces, en los tres está la divinidad, por eso es la Trinidad. En la actualidad, ¿quién está presente con nosotros? Papito Dios está allá sentado en su trono. Nuestro Señor Jesús está sentado a su derecha, abogando por nosotros. Y el que está aquí en la tierra es el que Él dejó, que es el Espíritu Santo. Y mi hermanito hablaba hace ratito, hablaban acerca de los dones, pues hoy vamos a hablar de eso, porque es acerca de eso. La iglesia necesitamos el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Vano es lo que hacemos. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rodeados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí vemos algo bien interesante. No puede ser una sola persona, porque habla de tres manifestaciones diferentes: la presencia de Dios Padre, la santificación del Espíritu. Si fuera el mismo, ¿por qué tendría que nombrar a dos? Para obedecer y ser rodeados con la sangre de Jesús, una tercera persona, gracia y paz os sean manifestados. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver que el Espíritu Santo siente. Seguimos en el siguiente precioso. Esta persona divina no es solo un poder, una influencia, tiene características personales. Y así como nosotros tenemos características personales, y a veces puede haber gemelos, hay quienes por aquí tienen hijos gemelos o cuates y son bien diferentes. O son 4 o 5 hijos que salieron del mismo vientre y fueron de la misma semilla de papá y son diferentes. De la misma manera, el Espíritu Santo tiene características personales. Él siente. Y dice Romanos capítulo 15, versículo 30, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y nos dice: por el amor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ama, Él siente, igual que nosotros, tiene voluntad. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No como quiere Papito Dios, no como quiere nuestro Señor Jesús, no como quiere el de enfrente, como Él mismo quiere. Gloria a Dios. También nos dice que revela la verdad. Tiene la capacidad de amar y disfrutar del compañerismo. Fue enviado, es uno después.
Fue enviado por el Padre a llevar a los creyentes a una íntima presencia y comunión con Cristo. En San Juan capítulo 14, versículo 16 al 18 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no pudo recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estaré en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Tiene esa capacidad de amar y disfrutar el compañerismo. En San Juan capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gloria a Dios. Nos revela, tiene esa capacidad. También San Juan, hay uno más, San Juan 16, 7 y 8, en el siguiente. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y así pasó, nuestro Señor se fue y mandó al Consolador a nosotros. El Espíritu Santo es el agente de salvación y nos convence de culpa. También revela la verdad sobre Jesucristo, nos muestra quién es nuestro Señor Jesús. San Juan 14, 26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Él nos recuerda las cosas, nos revela quién es nuestro Señor Jesús. Pasamos al siguiente, precioso, por favor. Da el nuevo nacimiento. Eso es bien, bien importante. San Juan capítulo 3, versículo 3 al 6 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de no siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces necesitamos ser nacidos del Espíritu, que el Espíritu Santo traiga ese nuevo hombre en nosotros, ser ese nuevo hombre, ser esa nueva mujer. Muchas veces pasa que decimos, que dicen, yo ya no digo, es que es mi carácter, así soy. Bueno, ¿y que no naciste de nuevo? Y que no, al nacer de nuevo tenemos que ir adquiriendo, ¿qué? Los genes del nuevo Padre. Todos esos dones, los frutos del Espíritu. Entonces, muchas veces nos aferramos al pasado, al antiguo, pero ese ya está desechado. Tenemos que irlo dejando y reconocer, nuestra mente tiene que reconocer que somos hijos del Altísimo y que ya no podemos traer las cosas viejas. Gloria a Dios. Bautiza a los creyentes para formar el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bautiza a los creyentes. ¿Y qué hace falta para ser bautizados? Anhelarlo, pedirlo, desearlo, meternos en la presencia de Papito Dios, respetarlo. Porque quienes dicen, ay, no existe, no creo en él. No, eso son falsedades. Ojo, porque dice la Escritura que hay un solo pecado que no va a ser perdonado, y es la ofensa contra el Espíritu. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no ofender al Espíritu Santo. ¿Seguimos, precioso? En la conversión viene a vivir en los creyentes, los cuales quedan bajo su influencia santificadora. Él es el agente de la santificación. Y recordemos una cosa, somos llamados a ser santos. ¿Pero qué significa santidad? No significa que vamos a andar con el alito y todo el tiempo. Vamos a buscar alejarnos del pecado. Es alejarnos del pecado, de la maldad, dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno.
Eso es la santificación. No quiere decir que de la noche a la mañana, sino es poco a poco. Es de pronto darme cuenta. En un principio, cuando empezamos a venir al Señor, ¿qué pasa? Pecamos y ni cuenta nos damos, ¿verdad? Y venimos al Señor y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, y de pronto hacemos algo mal. Híjolas, la regué. ¿Qué dije? ¿Qué hice? Hice esto indebido. Ya me di cuenta. Ya es ganancia y vamos caminando. La siguiente vez, antes de que pase, nos damos cuenta que lo vamos a hacer y nos podemos detener. Eso es dominio propio. Darme cuenta de las cosas e irme conteniendo yo misma. El Espíritu Santo nos va, de pronto nos incomodamos de algo que hacíamos ya no nos es tan grato. Esa es la santificación, irnos alejando del pecado y de la maldad. En Romanos 8:9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Dice la Escritura también que el que no es de Dios está bajo el control del maligno. Entonces muchas veces decimos: ¿por qué hacen esas cosas tan feas? Porque están bajo el control del maligno. Dice mi amado, un demonio los pilotea. Y es tremendo, porque de pronto vemos cosas y decimos: ¿cómo es posible que esta persona pueda hacer esto? Un demonio los pilotea. Entonces, cuidado de no salirnos poquito de la senda y de pronto que haya demonios piloteándonos. Tenemos que buscar alejarnos de eso y vivir según el Espíritu. Anteriormente, ¿qué es lo que hacía? No sé quiénes de ustedes se van a identificar conmigo. Antes de venir al Señor, nada más me volaba la chancla. A donde quiera que quería ir, vámonos. ¿Para qué? Patitas, ¿para qué las quiero? Para ir y hacer lo que me agradaba, lo que me gustaba. Pero venimos al Señor y empiezan a cambiar las cosas. Ahora ya no es a donde quiero, nada más así como que se me iluminó y me voy. Sino tenemos que pedir permiso. Y más que el esposo, porque también es importante estar de común acuerdo, es ver qué quiere Papito Dios. Y les he compartido, y en pláticas o en predicaciones he compartido que hace muchos años, cuando recién vine al Señor, el Señor me permitió, en una predicación que escuché acerca de la dependencia de Dios, y esa dependencia también incluye lo que hago, lo que he visto, lo que compro. Entonces, ¿qué es lo que yo en lo personal hago? Yo voy a una tienda y desde el carro, es más, voy llegando al estacionamiento y ya le estoy pidiendo dónde estacionarme, Papito Dios. Ya le estoy pidiendo, consígueme un lugarcito, y nos lo consigue bueno. A menos de que quiera que caminemos por algo, ¿verdad? Un poquito más. También le pido qué es lo que tiene para nosotros en esa tienda. Y a veces salgo con las manos vacías, porque no había algo. Pero a veces cosas bien específicas que necesitábamos, ya sea para la iglesia o para nosotros. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Y algo, cuando voy y compro ropa, no crean que voy y nada más lo que me gusta. Tengo muchos gustos y se van moldeando a Él, sino que le pido: ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo use? De tal manera que lo que hago, que hasta lo que he visto, le agrada a Él, porque Él, su Espíritu Santo, me ayudó a encontrarlo. Entonces ese es ir dependiendo de Él, eso es ir saliéndonos de hacer lo que a mí me gusta. Cuando el Espíritu Santo vive en el creyente, lo santifica, es decir, lo limpia, lleva y motiva a una vida santa, liberándonos de la esclavitud del pecado, porque nos vamos dando cuenta, nos va santificando, nos va llevando, nos va limpiando de esa maldad. Hay algo bien tremendo, cada uno de nosotros estamos llamados también a interceder y a orar por otros. Tenemos ese llamado de pedir por las almas, de llevarlas a Cristo, y a veces nos encontramos con personas que están en necesidad. Y algo que no tenemos derecho es si hay una necesidad, negarnos a orar por ellos. Entonces, pero no siempre estamos bien. A veces hemos fallado, a veces nos enojamos, a veces hacemos cosas que no debiéramos, porque somos humanos y estamos aquí. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ponernos de rodillas o sentados o nos metemos al baño, depende de donde estemos.
nos ponemos a cuenta con Papito Dios, Señor, hice esto y esto y esto, perdóname. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura? Que nos limpia de todo pecado. Entonces ya podemos acercarnos a su presencia y orar por alguien. Pero no podemos quedarnos con esa necesidad que se quede ahí nada más y que la gente se vaya como vino, sino que tienen que recibir algo del Señor. En Gálatas 5, 16 y 17 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, sino ya empezar a hacer ¿qué? Lo que Papito Dios quiere que hagamos, lo que a Él le agrada, que le sirvamos como Él quiere que le sirvamos. Y de pronto nos manda a lugares que decimos, ¿y yo qué ando haciendo por aquí? Pero hay alguien por quien orar, hay alguna necesidad, hay alguien a quien ayudar, hay un testimonio que debemos de dar. A veces no nos damos cuenta, pero la gente nos ve. Yo les he dicho que nosotros 24 horas somos cristianos. Yo eso lo aprendí cuando estudié para maestra y cuando fui maestra en Tijuana y cuando a mí me enseñaron que 24 horas del día yo era maestra, que aun cuando estuviera en mi casa barriendo la banqueta, si alguien pasaba no decía, ay mira ahí está Lorena, ahí está la profesora Lorena. Ahora en el Señor, ¿qué es lo que dice? Ahí está la hermana Lorena. Y es algo bien tremendo que ayer comentaba mi amado, ayer o antier. De pronto se quitó que la gente se diga hermanos, y hay quienes no les gusta que le digan hermano. No, hey, dime amigo, no me digas hermano, cuando somos hermanos. Ya la gente ni sabe quiénes somos, ya somos muchos son de la secreta, que ni los identifiquen. Cuando antes era bien identificable quién era cristiano. ¿Por qué? Por cómo se vestía para el Señor, porque portaba su Biblia, por su conducta. Y de pronto muchas de esas cosas se han ido dejando de lado. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos saliéndonos de esa santificación y estamos humanizándonos. No porque el humanizarnos sea malo, sino estamos alejándonos del Espíritu Santo, alejándonos de lo que Él está haciendo en nosotros. Entonces tenemos que ir contra la carne, los deseos de la carne. Entonces que se empiece a ver más que los frutos del Espíritu en nosotros, para que no agarremos, como les dije, nada más la chancla a ver para dónde va, sino, Señor, muchas veces nos ha pasado que vamos a ir a un lado, que ya casi tenemos las cosas ya listas para subirlas al carro, y de pronto yo empiezo a sentir algo, y le comento a mi amado, ¿sabes qué? Siento que algo no está bien. Yo también, me dice, pues nos disculpamos y no vamos, porque el Espíritu Santo no quiere que vayamos a algún lado o algo, y no porque sea malo. Una de las ocasiones, nuestros hermanitos de Luna nos invitaron a ir con ellos a pasar unos días a Las Vegas, no a los casinos, a la casa que ellos tienen allá, y estábamos puestísimos, y de pronto sentimos, no podemos ir, y les dijimos, discúlpenos, no vamos a ir. En eso, no me acuerdo si fue Luigi o alguien se enfermó y hubo que llevarlo al hospital, y hubo que hacer, o alguien partió con el Señor, y teníamos nosotros que estar aquí para apoyar. Entonces eso, nosotros no sabemos qué es lo que está adelante. Papito Dios sí, y Papito Dios sabe por qué en ocasiones hay algo que no quiere que hagamos, y tenemos que estar listos. Seguimos, precioso. Él dice que el Espíritu Santo dice que somos hijos de Dios. En Romanos capítulo 8 versículo 16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es bien tremendo, porque yo puedo decirte, tú eres hijo de Pedro Pérez, pero tú vas a decir, dame un testimonio, muéstrame que soy hijo, yo sé que soy hijo de otro. No, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu y sabemos que somos hijos de Dios. Nos ayuda en la adoración a Dios. Muchas veces no sabemos cómo adorar, muchas veces nos queremos acercar a su presencia y no sabemos, pero en Hechos 10:46 nos dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Muchas veces cuando estamos orando, cuando estamos intercediendo, no sabemos lo que tiene la persona por la que estamos orando o sus verdaderas necesidades, porque muchas veces nada más decimos un 10% de todo lo que necesitamos, pero el Espíritu sí sabe. Entonces, no sé quiénes se han dado cuenta muchas veces cuando estoy orando, es más, la mayoría de las veces que estoy orando por alguien es en lenguas.
porque ya automáticamente ya sale así y es ir dejando que fluya, mi preciosa, es ir dejando, y de una palabra se van convirtiendo en 2, en 3, en 20, en 100, y de pronto dices, ay, parece que hablo como en francés, o parece que hablo como en esto, o quién sabe qué estoy diciendo, pero tu espíritu sabe que estás conectándote con el Espíritu de Dios. También intercede cuando clamamos a Dios. En Romanos 8, 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces eso viene siendo, nos unimos al Espíritu Santo cuando estamos con esas lenguas. Gloria a Dios. El que sigue produce cualidades propias del carácter de Cristo que lo glorifican. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Fuimos elegidos. ¡Qué tremendo! Dice la Escritura, desde el vientre de tu madre. Y a veces pasamos por muchas cosas y decimos, ¿por qué? Les voy a platicar un secreto que aprendí cuando estudiaba y estudié profetas. A los profetas se les daba a que vivieran de lo que iban a hablar. Entonces, cuando yo vi eso, yo me di cuenta, nadie somos víctima, no somos mártires. Si Papito Dios permite que pasemos por algo, más que decir, ay, pobre de mí, ¿por qué estoy pasando esto? Es, Señor, ¿para qué quieres? ¿A quién le va a ser útil? Y esas experiencias que vivimos, eso cambia nuestra perspectiva de la vida. Entonces ya no es ¿por qué?, sino ¿para qué? Y de pronto te das cuenta que esa experiencia tuya le va a servir a alguien a quien le vamos a poder aconsejar, a quien vamos a poder ministrar, y no va a ser nada más, creo que puede ser así, sino yo sé que es así, y yo sé que de esto te saca Dios porque a mí me sacó, y yo sé que pasando por esto puedes salir adelante porque yo lo viví. Son testimonios, nos ayuda y nos va enseñando, nos pone esas cualidades, esas características del carácter de Cristo. Es el Maestro divino y guía a toda verdad, el Espíritu Santo. En San Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, no va a decir lo que Él se le pegue la gana, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo nos dirige de muchas maneras, nos va enseñando, nos va preparando, y sí, en muchas ocasiones de pronto hay cosas en sueños, en visiones, cosas específicas que se necesitan, las hace saber. ¿Para qué? Para que estemos preparados, para que de pronto algo que quiere que hagamos, estemos prestos a hacerlo porque nos damos cuenta, sí es del Señor, no era idea mía, es de Él. Revela a Jesús y lleva la comunión íntima y la unión con Él. San Juan capítulo 16, versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Voy a regresar al anterior, el Maestro Divino guía toda verdad. Y de pronto nos guía, nos enseña, nos habla y nos hace saber. El matrimonio del pastor Salvador y mío fue planeado en el cielo. Ni él pensaba en mí, ni yo pensaba en él. Mi amada pastora me decía, la hermana Marilena, su esposa, la que partió con el Señor, su primera esposa, ella me decía que yo teníamos una relación muy bonita de amistad, era mi madre espiritual, éramos amigas, y ella me decía, Lorena, te tienes que casar con alguien de Estados Unidos, y Lorena, te tienes que casar con alguien de aquí. Y para el tiempo en que ella partió, antes de que ella partiera con el Señor, yo era copastora con un amigo, el pastor Jesús Barrios, yo estaba como copastora con él. Entonces yo decía, Señor, si me voy a casar con alguien, tiene que ser un ministro, no puede ser alguien de la banca, tiene que ser alguien que te adore y que te sirva. Y un día, ya luego que había partido ella, iba a haber una reunión de pastores, donde iba a haber muchos pastores, y en el carro yo le dije, yo ni por aquí pensaba ni planeaba casarme ni nada, yo no quería casarme
para hacer la verdad que Él sabe. Y le dije, Señor, ¿estará aquí el que va a ser mi esposo? Y me muestra al pastor Salvador. Y yo me peleé con el Señor y le dije, Señor, Él no. Él es mi pastor, Él es el esposo de mi amada, aunque ya no estaba ella. Señor, Él no, pero el Espíritu Santo me lo mostró. Y me peleé con el Espíritu y le dije, no, no, no. Y después le dije, ok, Señor, si es de ti, esto y esto y esto, como 5 puntos le puse, esto tiene que pasar para que yo sepa que es de ti. Y uno por uno fue pasando. Hasta después de eso, Él me habló para ser su esposa. Y aún así me dio un año para planearlo, para pensarlo, para decidir, porque me dijo, no podemos ser novios, porque yo no voy a andar de manita sudada con nadie. Vamos a ser la mujer con la que me voy a casar. Tú me dices si sí o si no. Y en ese inter partió con el Señor mi mamita también. Y Él dio el tiempo para que yo sanara de la muerte de ella antes de que nos casáramos. Pero eso es algo, el Espíritu Santo me había preparado ya antes. Si el Espíritu Santo no me hubiese dicho algo, ni siquiera me hubiera peleado, ni caso le hubiera hecho. Pero así es como nos va preparando. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5:5, continuamente imparte el amor de Dios, el Espíritu Santo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo podemos amar? Porque el Espíritu Santo pone en nosotros ese amor. De pronto habrá quienes venimos heridos y habrá quienes, ay no, ¿cómo voy a amar? ¿Cómo voy a querer a los que no conozco? Él va poniendo ese amor por las almas, Él nos va poniendo ese deseo de servir, Él va cambiándonos a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos da gozo, consuelo y ayuda. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Aun cuando haya problemas, el Espíritu Santo nos consuela, nos fortalece, nos da ánimo, nos da el ayuda que necesitamos. Entonces, eso lo hemos visto. Hay quienes hemos sufrido grandes pérdidas y el único que nos consuela es el Espíritu Santo. Y la gente se queda, ¿cómo puedes estar tan tranquilo si se acaba de ir tu papá? Pues sí, pero el Señor fortalece, el Espíritu Santo nos fortalece. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es el agente de servicio que da poder a los creyentes para el servicio y testimonio. Esta obra se relaciona con el bautismo en el Espíritu Santo o la plenitud del Espíritu. Cuando se recibe el bautismo del Espíritu, se tiene poder para testificar de Cristo y trabajar con eficacia dentro de la iglesia y delante del mundo. ¿Eso qué significa? Que todo el que viene también es irse preparando para servir en la iglesia, para que esos dones, esos talentos que da Papito Dios, irlos poniendo en uso, ir sirviendo, no nada más estar como espectadores, sino ser parte de la familia, sirviendo y siguiendo adelante. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder nos dice que nos lo va a dar, que lo vamos a tener, y de hecho ya lo tenemos. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros somos parte del ejército de Dios con funciones igualmente importantes dependiendo del llamado que cada uno tenga. Cada uno tenemos un llamado específico y diferente, entonces tenemos que prepararnos para eso. El llamado puede ser diferente, pero el fruto del Espíritu es similar en todos va a ser el mismo. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En todo momento tenemos que buscar tener el fruto, dar el fruto, y muchas veces hay quienes tienden a admirar a personas que ven en la televisión. ¿Tienen el fruto del Espíritu? Esos ministros, esos pastores, esas grandes personas que ves, ¿tienen el fruto del Espíritu? Si tienen el fruto del Espíritu, están con el Señor. Si no, nada más hay carisma en ellos. Gloria a Dios.
El tema se llama llamadas a ser tabitas. La primavera del Espíritu Santo en la Gran Comisión, llamadas a ser tabitas o Dorcas. Ella fue una preciosa mujer y es el nombre en arameo de Tabita. Dorcas es el nombre en arameo de Tabitas. Y fíjense qué tremendo, es la única figura femenina mencionada como discípula de Jesús en las Sagradas Escrituras. También significa Gacela el nombre de ella. Gloria a Dios. En Hechos, capítulo 9, versículo 36, nos dice, gloria a Dios, había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en obras y en limosnas que hacía. Ella servía a Dios. ¿Y cómo podía servir a Dios? Porque tenía el Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Por qué hacía Tabita lo que hacía? El abundar en buenas obras es también reflejo de ser llenos del Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, ¿saben qué? No nos podemos quedar sentados viendo la televisión. Nos mueve, nos jala, nos avienta a servir, a ayudar a los demás, a ver qué podemos hacer, hablarles a otros de Cristo. Y desde el Antiguo Testamento, la condición más importante que se necesitaba para el liderazgo era la presencia del Espíritu Santo. A veces no se menciona tanto y no se escucha tanto como que el Espíritu Santo estaba, pero en el Antiguo Testamento estaba sobre personas específicas. Dios tomó el Espíritu de Dios que estaba en Moisés para ponerlo en los 70 ancianos. En Números capítulo 11, versículo 24 y 25, leemos, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Muchas veces hace papito Dios eso, toma el espíritu de un buen siervo y lo pone en otros. Gloria a Dios. Josué fue designado para suceder a Moisés. En Números 27, 18 dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a José, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. También el Espíritu Santo vino sobre David. 1 Samuel 16, 13 dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces el Espíritu vino sobre David también, sobre hombres específicos para actos específicos. Dios prometió que cuando la vida y el poder de su Espíritu viniera sobre su pueblo, seríamos capacitados para profetizar, ver visiones, tener sueños proféticos, vivir una vida de obediencia, sanidad y rectitud y dar testimonio con gran poder. Joel 2, 28, 29 dijo, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestras jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En estos días, gloria a Dios. Nuestro servicio es testimonio. Cada cosa que hacemos es testimonio para los demás. En Hechos 9, 36 al 42 está la porción completa donde habla de Tabita. Había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Y después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Job, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y lloró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate.
Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Job, y muchos creyeron en el Señor. Pero ¿por qué pasó ese milagro con ella? ¿Por qué oraron porque regresara? ¿Por qué les dolía? Porque era alguien que hacía lo que el Señor mandaba que hiciera. Porque era alguien que servía, y su servicio fue testimonio. Gloria a Dios. Y también hablamos de que la gran comisión, y de esa se nombra mucho la gran comisión y la gran comisión. Bueno, ¿y cuál es la gran comisión? En San Mateo 28, 16 al 20 nos dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando lo vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la gran comisión que nos fue dada, pero no nada más a los que están en el púlpito, a todos los creyentes nos fue dada esta comisión, que a donde quiera que fuéramos, habláramos a otros, ir y hacer discípulos. ¿Hacer discípulos qué es? No nada más decirle Dios te ama, recíbelo, recibe a Jesús como Señor y Salvador, darnos media vuelta y irnos, sino enseñarle las Sagradas Escrituras, enseñarle lo que hemos aprendido, que ellos aprendan a seguir a Jesús. Ser discípulos también se les llama en las escuelas, y hay un maestro, alguien que les enseña, alguien que los va guiando. Eso es hacer discípulos. Dice, hacer discípulos a todas las naciones. Depende si quiere mandarnos a otro lado del mundo, pero a veces en la puerta de al lado hay chinos, hay musulmanes, hay árabes, hay italianos, hay de todas las naciones. No tenemos que ir muy lejos, donde quiera que estemos. Primero nos dice que en el lugar donde estamos, y poco a poco a las partes donde nos vaya poniendo Papito Dios. Y dice que después de eso, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Eso qué es? ¿Por qué el bautismo? Porque es un paso de fe, es compromiso. Una cosa es decir, sí, es mi amigo, lo conozco, y otra cosa, sí, soy su seguidor. Ahí es cuando ya podemos decir, no, soy cristiano porque decidí, estoy firmando ese pacto con Dios. Ese pacto con Dios lo firmamos en agua nosotros. Necesitamos de su Santo Espíritu en nuestras vidas para poder servirle, servir a los demás y cumplir la gran comisión que nos fue encomendada a cada creyente. Que podamos ser esa Tabita que estamos llamados a ser, cada uno estamos llamados a servir. Nuestro Señor nos muestra el camino a seguir en San Lucas capítulo 4 versículo 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Gloria a Dios. Los invito a que se pongan sobre sus pies.